¿Qué es la violencia de género? Como bien sabemos, en México se han incrementado los casos de violencia de género, también conocido como violencia machista. Este tipo de violencia se refiere al acto de agredir a las mujeres por el simple hecho de serlo. Se agrede directamente con el bienestar, libertad y dignidad en cualquier ámbito de su vida, ya sea laboral, doméstica o en las redes sociales. También se puede sentir atacada o acosada y no se sienten con la seguridad de poder denunciar o hacer algo para protegerse. Estos maltratos o abusos suelen ocurrir por los estereotipos que se ven potenciadas al poner a la mujer por debajo del hombre, en muchos casos como el del trabajo o en la casa, cuando la pareja sentimental o el esposo en su caso las trata de dominar para realizar los deseos o imponer su autoridad y así poder dominar y mantener algún poder que tenga sobre ella. En estos tipos de casos, los agresores suelen tener problemas de inseguridad o baja autoestima, o simplemente se criaron en un lugar donde se normalizó la violencia hacia la mujer, mejor conocido como machismo. Los tipos de violencia que existen son las siguientes. Violencia de género física. Esto ocurre cuando se causa daño físico en la víctima. Violencia de género psicológica. Este tipo de daño se da muy común en las parejas, y sus características son los daños emocionales y psicológicos. Violencia sexual. Es cuando la víctima ha sufrido acoso, amenazas o intimidación. Violencia económica patrimonial. Se habla de violencia económica cuando nos encontramos barreras impuestas por el maltratador para poder acceder a nuestro dinero o a nuestros recursos para conseguirlo. Violencia simbólica. En algunos países se ha reconocido la violencia simbólica como un tipo de violencia de género. Utilizamos este término para hablar de todos actos que indirectamente contribuyan a mantener a una mujer en una posición de inferioridad en la sociedad. Violencia social. Entendemos por violencia social cuando el agresor humilla, ataca y deja en evidencia a la víctima en un ámbito público. Violencia obstétrica. Este tipo de violencia de género se da en los hospitales y otras instituciones de salud. Ocurre cuando los médicos o el personal de salud proceden a hacer intervenciones dolorosas e innecesarias en nuestro cuerpo. Suele ser durante el embarazo y encontramos ejemplos como hacer una cesárea sin justificación médica, el uso innecesario de forceps, críticas al estado de la mujer embarazada, negarle información sobre su estado de salud, acelerar el parto sin consentimiento de la mujer embarazada. Violencia vicaria. Este tipo de violencia de género interviene un tercer factor, los hijos. La violencia vicaria consiste en utilizar a los hijos para dañar a sus madres, ya sea mediante amenazas, insultos a los mismos o incluso agresiones físicas. Los agresores buscan controlar y dominar a la mujer para que no se separe de ellos o no denuncie sus actos, mediante el medio a que les pase algo malo a sus hijos. Económica patrimonial. Se habla de violencia económica cuando nos encontramos barreras impuestas por el maltratador para poder acceder a nuestro dinero o a nuestros recursos para conseguirlo. Violencia simbólica. En algunos países se ha reconocido la violencia simbólica como un tipo de violencia de género. Utilizamos este término para hablar de todos actos que indirectamente contribuyan a mantener a una mujer en una posición de inferioridad en la sociedad. Violencia social. Entendemos por violencia social cuando el agresor humilla, ataca y deja en evidencia a la víctima en un ámbito público. Violencia obstétrica. Este tipo de violencia de género se da en los hospitales y otras instituciones de salud. Ocurre cuando los médicos o el personal de salud proceden a hacer intervenciones dolorosas e innecesarias en nuestro cuerpo. Suele ser durante el embarazo y encontramos ejemplos como hacer una cesárea sin justificación médica, el uso innecesario de forceps, críticas al estado de la mujer embarazada, negarle información sobre su estado de salud, acelerar el parto sin consentimiento de la mujer embarazada. Violencia vicaria. Este tipo de violencia de género interviene un tercer factor, los hijos. La violencia vicaria consiste en utilizar a los hijos para dañar a sus madres, ya sea mediante amenazas, insultos a los mismos o incluso agresiones físicas. Los agresores buscan controlar y dominar a la mujer para que no se separe de ellos o no denuncie sus actos, mediante el medio a que les pase algo malo a sus hijos. Género hay el marco legal
el cual sustenta los ordenamientos constitucionales, el cual deriva las leyes de la igualdad entre mujeres y hombres, la vida libre de violencia, entre otros. Nos encontramos con la Ley General de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual dice que garantiza el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos públicos y privados, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la discriminación basada en el sexo. También encontramos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, febrero de 2007, que favorece su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación. Nos encontramos con el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres en una Vida Libre. También nos encontramos con la Ley de la CEDAW, que es considerada la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres y promueve el marco obligatorio del cumplimiento para los estados para ratificar el propósito de lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. También nos encontramos con la CONAPRED, que es un órgano del Consejo Nacional de Prevenir la Discriminación, el cual fue aprobado el 29 de abril de 2003 en el Diario Oficial de la Federación. Y también nos encontramos con el sustento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es el órgano público autónomo del Estado de México, es decir, no depende de ninguna otra autoridad. Su misión es la defensa y promoción del estudio y la divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana y los tratados internacionales y las leyes. Hablaré de los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables son aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico, mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, se encuentran con especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos. Las personas vulnerables son las mujeres, adolescentes, niñas y niñas, personas con discapacidad, los indígenas, las personas de la tercera edad, los grupos LGBT, etc. Que estos grupos comparten similitudes de sufrir cualquier tipo de violencia con el fin de causar daños a las personas. Les mencionaremos algunos ejemplos. En el caso de la mujer es la frecuencia de agresiones en diferentes contextos, la inseguridad y la violencia misoginia. Las mujeres indígenas afirman que sus principales problemas son la falta de empleo y la falta de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. En la adolescencia, niños y niñas puede ser la explotación de menores de 18 años, el maltrato físico, el poder de los padres ante los factores de riesgo como la crisis de la familia, la violencia doméstica, entre otros conflictos. Un ejemplo es el trabajo infantil, que sucede definirse como el trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Las personas de la tercera edad se genera abuso por medio del envejecimiento y su deterioro de la edad y la carga social que genera. En los grupos LGBT son tomados mediante las personas lesbianas, gays y bisexuales y transexuales, que pueden enfrentarse a la violencia motivada por actitudes de odio hacia su orientación sexual, la discriminación, hasta llegar al extremo de matar a los grupos LGBT. Con esto lo observamos que cada persona debería de ser responsable al llevar la convivencia en los hogares, de enseñarles valores primordiales, de inculcar que conozcan e indaguen estos temas de cualquier tipo de violencia para que no los lleven a ser permisibles y llevarlos a una cotidianidad. Las tecnologías en la violencia de género. En la actualidad, las nuevas tecnologías están siendo utilizadas como mecanismos de control, abuso, agresión, atentado y violencia, todo un listado de prácticas indeseables. Pese a todas las cosas buenas que nos aportan, las nuevas tecnologías se han convertido en los instrumentos idóneos para atentar contra la dignidad humana en general y la dignidad de la mujer en particular. La violencia contra la mujer cada vez es más común, el uso de redes sociales como mecanismo de control. ¿Qué haces? ¿Con quién estás? ¿Cómo te has vestido para salir? Mándame una foto que lo compruebe. Son comportamientos que revelan un problema que persiste desde tiempos inmemorables y que no hace más que perpetuarse de una manera cada vez más sencilla. Aumentan los casos de episodios de violencia o maltrato a edades cada vez más tempranas, adolescentes que no detectan estos comportamientos como propios de un maltratador, debido a una gran medida a esta inexperiencia que caracteriza su edad. Las formas más frecuentes de violencia relacionada con las tecnologías son
Hostigamiento en línea y ciberacoso, una de las formas más visibles. Violencia de pareja íntima, cuando la tecnología se usa en actos de violencia y abuso en relaciones íntimas o conyugales. Agresión sexual y violación, donde las tecnologías se usan para seguir los movimientos y las actividades de las mujeres para saber dónde están. Las TICs permiten que los perpetradores cometan actos de violencia en forma anónima y a distancia de las mujeres a los que van dirigidos, por lo que es más difícil identificarlos y denunciarlos ante la justicia. ¿Cómo actuar ante la prevención del mal uso de la tecnología? Una vez más, la educación es pieza fundamental. Las nuevas tecnologías no son más que las herramientas que permiten llevar a práctica la violencia en su acepción más amplia, en nuevos contextos o escenarios. Por lo tanto, la educación en valores de igualdad, respeto y humanidad es clave, así como la educación para el uso apropiado de estas nuevas tecnologías que surgen para facilitarnos la vida y acaban por arrebatarnos su esencia. ¿Qué hacer para prevenir la violencia de género en las escuelas? Debemos de intervenir, identificar a todos los implicados, recopilar información, apoyar y acompañar a quien ha sido agredido, al igual a quien está haciendo la agresión, informar a los tutores, considerar implementación de medidas formativas dentro del reglamento interno. Las herramientas para prevenir la violencia son las siguientes: conocer y comprender la violencia en el contexto y la cultura del establecimiento educacional. Elaborar un consenso entre todos los actores de la comunidad sobre el no uso de la violencia. Elaborar de manera participativa normas de funcionamiento y de convivencia. Diseñar contextos de aprendizaje pedagógico para conocer y practicar modos de convivir y resolver conflictos que sean coherentes con lo que se promueve en esta PENSE y en el PI. Difundir las consecuencias que tiene el uso de la violencia en general y del acoso, y ciberacoso en particular. Diseñar protocolos de actuación frente a situaciones de violencia escolar. Realizar un monitoreo permanente de la convivencia escolar. Promover y modelar modos de convivir que potencien el cuidado mutuo y que estén basadas en el trato respetuoso, la inclusión, la participación democrática y colaborativa y la resolución dialogada y pacífica de los conflictos. Realizar un acompañamiento específico a aquellos estudiantes o grupos que lo requieran.